Claramente hay una gran influencia de lo que ha sido el contexto general, ¿sí? ¿Algunos de ustedes escuchó hablar sobre el Mayo francés? ¿Les suena? ¿Alguna vez lo escucharon? No, bueno. El Mayo francés ha sido un evento, un proceso político muy interesante que ocurrió justamente en esa década de la que vamos a hablar. Si bien políticamente no ocurrió cosas tan relevantes como la que hemos visto con el peronismo, sí vamos a ver desde el punto de vista del contexto y cómo va esto dando las características para lo que va a venir después, que va a ser un periodo donde la educación va a estar claramente influenciada o marcada por lo que es digamos, la noción de control, ¿sí? La regulación desde los gobiernos militares. Diga, ahí, a ver, voy a ver cómo soluciono esto. A ver. Mm, Ahí. Ah, creo que está rebotando en alguno de ustedes el parlante mío, me parece, amigos. Tal vez, puede ser. Me parece que sí, ¿eh? Ah, ah. ¿Puede ser que esté rebotando ahí mi voz o no? Pregunto. Ah, bueno. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no importa, vamos a hacer lo siguiente porque de hecho vamos a desactivar. Sí, claro, desactivarlo, hola nomás tú. Eso, ahí. Y cuando tengan que hablar, ahí lo hacemos. Bien, genial. Bueno, empezamos entonces. Gracias por la observación, la verdad que no me di cuenta y eh, si no los hubiera. Bueno, Quiero saber si pueden ver la pantalla en este momento. Ahí sí, activen el micrófono y díganme, así sé si tengo que esperar. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, bien, genial. Bueno, estamos. En la década del 60 entonces. Bien, esto es importante. Cuando nosotros vamos a avanzar después del peronismo, tenemos que pensar qué fue lo que nos legó, ¿sí? ¿Qué quiere decir nos legó? ¿Qué fue lo que heredamos o hemos heredado de lo que fue la educación peronista? Hemos visto que fue un proceso muy interesante, muy intensivo, pero que ha tenido sus diferentes momentos de críticas y momentos tal vez de reconocimiento. Por un lado, el momento de reconocimiento tenía que ver con la forma de educación, la educación técnica, y el intento de impulsar un desarrollo hacia una nueva área que es la área de lo que es industrial, ¿no? Y por otro lado, las críticas que han venido del lado de cómo se ha intentado inculcar y en algunos casos se considera adoctrinar todo tipo de consideraciones sobre la figura del gobernante y la gobernante. eh, También lo que se ha hablado con digamos, las persecuciones que han habido hacia docentes que pensaban distinto. Habíamos hablado del tema de los sumarios administrativos. Ustedes piensen que los sumarios no es nada nuevo hoy en día. Y tal vez la cuestión de la persecución siga hasta hoy en día bajo esta cuestión de tinte político, porque realmente eh, eh, no podemos pensar que la educación está alejado de cualquier tipo de esfera partidaria. Bien, vamos a tratar de entender un poquito este contexto de Argentina, no el contexto global, el contexto de Argentina. ¿Sí? Bien, tenemos que entender primero el contexto político de lo que ocurre en Argentina. Habíamos hablado de que Perón hacia 1955 tiene un gobierno bastante complicado porque tiene una crisis económica a partir de una formulación de... Él había planteado una serie de planes económicos que no le llegan a dar ese resultado que él esperaba. Es más, digamos que su carta
digamos, su as bajo la manga, si me permiten usar esa palabra. Era una guerra que nunca se produjo, o por lo menos no llegó a ser como una guerra, sino que fue un conflicto que duró casi 3, 4, 5 días, no duró mucho más, que fue la guerra de Corea, ¿sí? Esa guerra de Corea que se produjo entre Corea del Norte y Corea del Sur era más que una guerra simplemente, sino que era una guerra entre el mundo comunista y socialista, perdón, comunista y capitalista, y Perón estaba, él desde que empezó a gobernar, él como presidente, él estaba en ese contexto de la Guerra Fría, donde la gente se preguntaba si Perón era de izquierda o de derecha, y él siempre daba una respuesta muy interesante, que él no era ni de izquierda ni de derecha, sino peronista. Es decir, que era una tercera posición. No, él no se posicionaba ni del lado de los comunistas con la Unión Soviética, ni los capitalistas con los Estados Unidos, sino que él tenía una posición indistinta, una tercera posición. Entonces, desde ese entonces la tercera posición va a marcar todas las decisiones que va a tomar y va a evitar que él entre en ese tipo de polémica. Aunque uno, viendo cómo actuaba, hablábamos del tema de las persecuciones, de las que se denuncia mucho, hablamos de la forma de control del Estado, tiene algunas cuestiones tomadas de la Unión Soviética o la forma de gobierno de la Unión Soviética y algunas cuestiones también tomadas del capitalismo. Así que era capaz de absorber cosas y llevarlas a sacarle provecho. Bien, entonces de este golpe de Estado en 1955 siempre hay que recordar que es un golpe cívico-militar. ¿Qué quiere decir cívico-militar? Que tanto militares como civiles buscaban que Perón se fuera del poder, ¿sí? En este caso fue una marcha llamada Corpus Christi que juntó una gran cantidad de opositores justamente en ese año y que llevó a que se notara la gran falta de apoyo que ya tenía en ese momento por la crisis, por un montón de decisiones cuestionadas. Una de las decisiones que le terminó por romper con la iglesia fue digamos, cómo él había considerado que se tenía que reconocer el rol que había tenido Eva Perón a través de oraciones hacia a un altar que tenían que tener todos los colegios, en un momento en el que hablamos claramente que él decía que la educación católica no debía darse en las escuelas públicas, pero que él era un ferviente católico. Entonces genera una enemistad con la iglesia, genera una enemistad con aquellos que trabajan en la escuela pública. Entonces, este gobierno militar o este golpe de Estado que se produce fue una sumatoria de diferentes momentos en los cuales iba a desembocar en algún momento en una situación crítica. Y estos gobiernos militares que empiezan a asumir después de Perón van a hablar de una desperonización, ¿sí? ¿Qué quiere decir desperonización? Desperonización consiste en quitar todo aquello que Perón había hecho. Y es algo similar a lo que en algún momento se quiso hacer voy a dar un ejemplo, pero no porque diga que es lo mismo, pero lo que en un momento se pensaba o se pedía que hiciera el gobierno nacional anterior al que está actualmente, cuando se hablaba de que tenía que quitarse todo, quitarse el reconocimiento de, digamos, cualquier lugar donde apareciera alguna referencia a Néstor Kirchner, por ejemplo, que se pensaba que era una manera de evitar de cualquier tipo de adoctrinamiento o influencia en ciertos sectores, ¿sí? En este caso, la desperonización, ¿en qué consiste? La desperonización consiste en que las calles, si te imaginan, calles, provincias, las provincias en las que ustedes estaban, se llamaba Juan Domingo Perón. ¿Sabían eso? Ah, bien. La provincia en la que ustedes están, sí, claro. Claro, exactamente. Bien, la provincia del Chaco nace como provincia a partir del gobierno de Perón. Entonces, por eso este gobierno, el Estado provincial,
la provincia misma tiene una gran bagaje peronista que es muy distinta a otras provincias. Y por otro lado, otra característica que tiene es que cuando se produce esta desperonización en la cual por ley, un decreto, se prohíbe todo tipo de imagen o referencia peronista, JP, todo lo dice claramente así, el decreto, todo tipo de referencia, cualquier cosa que aluda a la tercera posición, eh, silbar la marcha peronista, cualquier cantar la marcha peronista, todo eso está prohibido. Lo que queda del partido peronista, porque recuerden que Perón se exilia, debe permanecer en la clandestinidad. Y la desperonización lleva a lo siguiente, a que todo esto se tiene que quitar y volverse, digamos, atrás en todos los tipos de cambios que hubo. En el caso de la provincia Juan Domingo Perón, pasa a hacerse llamar Chaco, por Chacú, ¿sí? Eso recordarán que vimos en el documental, porque el documental básicamente se llama Chacú, ¿sí? El documental hace referencia a un ritual, a un modo de caza que tenían los aborígenes, los nativos de esta zona, y que por ese método lograban su alimentación. Entonces, para poder tener una aceptación pública y que no haya tanto rechazo, en vez de ponerle el nombre de algún general, a la provincia se le pone el nombre de Chacú. Hasta allí llega la desperonización. Bien, ¿cuál es el contexto cultural y social? Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la Escuela de Educación Técnica? ¿Cuál era el problema con la educación técnica? La educación técnica tenía una demanda, pero que no era la misma en relación a la escuela normal, ¿sí? La escuela normalista sigue teniendo el mismo rol que tenía, formar desde el punto de vista humanista, ¿se acuerdan? Esos saberes teóricos para que la persona que vaya a salir de esa institución pueda desenvolverse en diferentes ámbitos burocráticos. No se piensa en la educación normalista para alguien que trabaja en la fábrica, ¿sí? Eso lo habíamos dejado claro. Se piensa en la educación normalista para formar personas que puedan insertarse en ámbitos para escalar socialmente. Y la educación técnica buscaba cubrir ese amplio espacio donde no estaba contemplada la educación normalista, pero claro, tuvo sus rechazos porque no todos iban a formarse en educación técnica. Siempre se consideró, todavía existe un preconcepto sobre su baja calidad, a pesar de que la educación técnica es muy buena. Existe una idea de que es un espacio más relacionado con las manos, el trabajo manual, y toda persona que trabaja con las manos uno ya piensa que no tiene la capacidad de procesar mentalmente. Esta idea del trabajar con las manos y de que nos lo asociamos a una persona iletrada o que no tiene el tiempo de formarse viene desde la Edad Media. Imagínense lo muy poco que hemos cambiado como sociedad y cultura, ¿sí? Todo eso lo heredamos con la llegada de los españoles porque ellos sostenían esa forma de pensar y todavía no la hemos cambiado, ¿sí? La hemos repetido. Así que por eso sigue siendo importante la historia, porque hay muchas cosas que seguimos repitiendo como seres humanos sin poder cambiarla. Entonces, esta educación normalista sigue sin cambio, sigue con su misma estructura, contenido, sus defensores, porque recuerden que cuando empiezan algunas modificaciones que quiere hacer Perón, aquellos que sentían que podían reclamar mejores condiciones salariales, habíamos hablado, los docentes, un gremio que no estuviera manejado por el partido, como era UDA, que era el gremio gestado desde el partido, desde el gobierno nacional. Cuando se busca esto, inconscientemente o conscientemente terminan posicionándose a favor de la educación normalista, diciendo que defienden una educación en la cual, si bien no coinciden los docentes por la forma en que se da, por el contexto en el que se está dando, aún así consideran que es mejor antes de dar lugar a la educación técnica, donde claramente había una mayor influencia del gobierno. Esto nos va a llevar a la década del 60 a otra, nos va a dejar en la década del 70 con este balance, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista económico. Y acá tenemos que entender en cuenta lo siguiente. Hacia finales de la década del 50 y comienzo de la década del 60, empieza a perfilarse una idea de que hay ciertos países que hasta ese momento
han logrado desarrollarse industrialmente con la creación y producción industrial, que han tenido un gran progreso y por ende se piensa que que los países que han tenido un desarrollo industrial y un progreso pueden tener una sociedad más igualitaria. eh, Ustedes saben que no es así. Una sociedad con mejores valores, ¿no? Una sociedad ideal. Y por otro lado, están los países que son más subdesarrollados, es decir, países que no llegan a ese desarrollo industrial porque no, desde sus inicios no han podido tener ese foco económico de desarrollo, y que claramente tienen mayor desigualdad porque son mayores las personas, pocas las personas que tienen acceso a las condiciones dignas y son mayores las que están en condiciones no dignas, ¿no? ¿De dónde viene esto de desarrollados y subdesarrollados? Ustedes recordarán en su momento la revolución industrial. ¿Les suena la revolución industrial alguna vez que la he mencionado ya en una clase? Bien, la revolución industrial ya hablaba del tema de la creación de todo tipo de industrias para producir más rápido y mejor. La revolución industrial no se dio en todos los países, sino solamente en parte de Europa. Y de allí el desarrollo ya fue siendo mucho mayor y llegó un problema para los países desarrollados, que se los puede llamar así, desarrollados económicamente. Necesitaban materia prima. ¿Saben lo que es la materia prima? La materia prima es eso que yo extraigo de la naturaleza y que lo uso para transformar y crear cosas. ¿Sí? Como la materia prima de una mesa es la madera o los metales. Entonces, ¿yo de dónde consigo eso? Si yo agoté todo lo que está en mi territorio o en mi zona, tengo que ir a buscar en lugares donde no esté desarrollada la industria, porque sé que ellos no lo van a utilizar para transformar, sino que lo venden. Entonces, desde allí se va formando un planeta, un mapa, ustedes imagínense, donde los desarrollados le compran la materia prima a los subdesarrollados para vendérsela de nuevo a los subdesarrollados. Eso es lo que nos pasaba en Argentina. Nosotros vendíamos, le voy a dar un ejemplo, la lana, porque no teníamos industria para procesarla, y nos vendían la lana que decía hecha en Londres, cuando la lana tenía materia prima hecha acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que terminaba pasando. Claro, y para que existiera eso también, se le da cada vez más concesiones a estas empresas para que se instalen. Bien, esto ya lo habíamos visto. Acá se marca cada vez más esta diferencia entre aquellos que están desarrollados y no desarrollados, hasta el punto que estos países industrializados ya no solamente son Europa, sino también son Estados Unidos. Había terminado, recuerden, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba progresando y avanzando territorialmente también en gran parte de Latinoamérica. Y los subdesarrollados, dijimos, van a pasar a ser lo que van a ser tercermundistas. ¿Por qué? Porque el primer y segundo mundo son, eh, primer mundo, son los países que tienen un desarrollo importante. Perdón, alguien me está pidiendo, solicitando entrar y me pareció... No. Ah, me parece que hubo una notificación de alguien. No, No. Buah. Eh, Sentí como que había que alguien me estaba pidiendo ingresar. Bien. Estaban los países de primer mundo, que eran los desarrollados, y después aquellos, los últimos, que se pensaba que tenían que llegar y seguir el mismo camino de los que estaban desarrollados, que son los tercermundistas. Nosotros estábamos dentro de esos, también África, Asia, América Latina. Entonces, esto es para que tengamos el contexto en el que vamos a hablar de ver la educación. ¿Sí? ¿Qué sucede después del peronismo? Asume Arturo Frondizi, quien justamente va a encontrarse con la necesidad de ver quién lo apoya para poder llegar al poder. Él no contaba con el apoyo suficiente en ese momento, él es radical, pero de alguna manera logra
dialogar y ponerse de acuerdo con los peronistas para que lo voten, a pesar de que estaban, porque los peronistas estaban prohibidos, no podían presentarse a elecciones. Entonces, él plantea, como todo radical, estas características, que las pongo porque él va a terminar haciendo todo lo contrario a lo que dice. Uno de ellos es la defensa de la soberanía, que significa defender los intereses del Estado Nacional por encima de las inversiones extranjeras. Es decir, no permitir que las decisiones extranjeras o empresas extranjeras que se instalen en el Estado influyan sobre las decisiones nacionales. Otra es que el Estado intervenga, es decir, que tenga la misma función que el Estado durante el peronismo. Que el Estado regule el funcionamiento de todo, de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera. Y además se busca darle un mejor estado, un bienestar a los sectores marginados. Hasta acá ustedes ven y es casi lo mismo que buscaba el peronismo, ¿sí? Nada más que, bueno, como dijimos, toda campaña política, todos son, prometen un montón de cuestiones. Ahora, lo que va a hacer Frondizi es apostar al desarrollo nacional, pero no con inversores nacionales, no con personas que tengan dinero, con empresarios nacionales, sino con inversiones extranjeras. Diciendo que él piensa qué mejor manera de desarrollar nuestra industria nacional que compitiendo con el extranjero. Entonces allí el desarrollo económico es mucho mejor. Uno piensa, eh, uno si se prepara con aquellos, para estudiar con las personas más exigentes, se supone que mejora y crece. Bueno, en la economía sucede lo mismo. Esto se va a llamar desarrollismo y también va a tener sus repercusiones este tipo de noción económica en lo que es la educación. Primero, en lo que plantea Frondizi es que toda la inversión vaya a fomentar la industria pesada que no se había fomentado. Perón había fomentado la creación de lo que es la industria nacional. Crear todo lo que se construía afuera se crea acá. Entonces se construían heladeras, electrodomésticos, se hacía acá. Lo que busca Frondizi es algo más grande todavía, la industria pesada, que el acero no se tenga que traer de afuera, que era con lo que se hacían los productos, sino que el acero se produzca acá. ¿Sí? Que la materia prima esté acá y la más centralizada, ¿no? Y que por otro lado, que es como demandaba recursos humanos esta industria, que la formación educativa tenga que ser una preparación para desenvolverse en esta industria. ¿Sí? Bien. Formar recursos humanos. Hasta acá coincidimos igual con el peronismo, ¿sí? Habíamos hablado que la educación técnica tenía lo mismo. Formar personas para desenvolverse en el ámbito laboral. Este es Frondizi, justamente, el que fue electo presidente. Bien. Ahora, vamos a ver que en ese contexto de la década del 60 hay una especie de optimismo, ¿sí? Optimismo pedagógico. A ver. Hasta acá se siguió, ¿se entiende más o menos? Bien, bien. Bueno, bien, vamos a escuchar esto brevemente, que es para que ustedes tengan una idea más acertada de lo que fue el gobierno de Frondizi y después